Durante décadas, permaneció sellado en una caja fuerte privada de Buenos Aires, un archivo que jamás debería ver la luz del día. No se trataba de documentos gubernamentales o secretos militares, sino de algo infinitamente más perturbador para las estructuras convencionales de la realidad: las grabaciones finales de Sofía Álvarez, la médium más controvertida del siglo XX, registradas apenas 3 meses antes de su muerte, en noviembre de 2013. Lo que ella reveló en esas horas finales de lucidez espiritual desafiaba no solo las creencias establecidas sobre la muerte, sino que exponía una verdad que había guardado por más de 5 décadas de trabajo como medium: lo que realmente sucede cuando los niños están a punto de cruzar el velo entre los mundos. Sofía había pasado toda su vida navegando entre escépticos y devotos, entre aquellos que la veneraban como un puente hacia lo divino y otros que la denunciaban como charlatana. Pero en los últimos meses de su existencia terrenal, algo fundamental cambió en su percepción. Las visiones que la acompañaron desde la infancia se volvieron más nítidas, más urgentes, como si el propio cosmos se estuviera preparando para revelar sus secretos más profundos a través de su conciencia expandida. Fue entonces que decidió grabar, en completo sigilo, sus experiencias más íntimas con el fenómeno que la había obsesionado durante décadas: las visiones espirituales de niños en proceso de transición. El archivo, descubierto recientemente por un albacea, contenía más de 8 horas de grabaciones en cassette, transcripciones manuscritas y anotaciones personales que revelaban un lado jamás visto de la medium. Ya no estaba la persona pública cuidadosamente construida, ni las respuestas preparadas para entrevistas televisivas. Había solo una mujer de 77 años, cansada de las batallas terrenas, pero profundamente conectada con verdades que trascendían cualquier comprensión humana común. Su voz, aunque físicamente debilitada, cargaba una certeza espiritual que nunca había demostrado públicamente con tal intensidad. Sofía percibió en ese momento que los niños poseían una ventaja espiritual única en el proceso de la muerte. Sus almas aún no habían sido completamente condicionadas por las limitaciones de la realidad física. Mantenían una conexión natural con los planos superiores, un recuerdo inconsciente de su origen divino que los adultos gradualmente perdían a través de los años de encarnación. Cuando se acercaba el momento de la transición, esa conexión se intensificaba dramáticamente, permitiendo que vieran claramente a los seres que venían a buscarlos y los mundos que los aguardaban. Durante las décadas siguientes, Sofía documentó cientos de casos similares. Cada experiencia reforzaba su convicción de que la muerte no era un fin, sino una transformación gloriosa que los niños comprendían instintivamente. Ella relató el caso de un niño de 8 años que en sus últimos días pasó horas conversando con su abuelo paterno, muerto 3 años antes. El niño describía detalladamente la apariencia del abuelo, su ropa, incluso manierismos que solo la familia conocía. Más impresionante aún, transmitía mensajes específicos para parientes vivos, información que un niño de su edad jamás podría conocer a través de medios convencionales. En otra ocasión, una niña de 6 años, víctima de un accidente automovilístico, comenzó a hablar de una mujer hermosa de cabello dorado que la visitaba regularmente. La descripción correspondía exactamente a la bisabuela de la niña, fallecida 20 años antes de su nacimiento. La mujer, según la niña, contaba historias sobre la familia, cantaba canciones de cuna en un idioma que la niña no conocía pero entendía perfectamente, y aseguraba que pronto estarían juntas en un lugar donde no existía dolor ni tristeza. Lo que más perturbaba a Sofía era la reacción de los adultos a estas manifestaciones. Los médicos descartaban los relatos como delirios causados por la medicación. Los familiares, aunque conmovidos por las palabras de los niños, rara vez podían aceptar plenamente la realidad de lo que estaban presenciando. La sociedad moderna había perdido la capacidad de reconocer y honrar estas experiencias sagradas, tratándolas como curiosidades psicológicas en vez de ventanas a la eternidad. Sofía percibió que su misión no era solo documentar estos fenómenos, sino proteger y validar estas experiencias sagradas.
Comenzó a trabajar discretamente con familias, ofreciendo orientación espiritual durante los momentos más difíciles. Sus palabras no eran de consuelo vacío, sino de confirmación basada en décadas de observación directa. Podía asegurar a los padres que sus hijos realmente estaban viendo abuelos, ángeles y guías espirituales, que las visiones de lugares celestiales no eran fantasías, sino destellos reales de su destino eterno. El archivo revelaba también la evolución de la propia comprensión de Sofía sobre la naturaleza del alma infantil. Ella había concluido que los niños mantenían una conexión más pura con el plano astral, menos contaminada por las dudas y miedos que caracterizan la experiencia adulta. Cuando la muerte se acercaba, esa conexión se intensificaba dramáticamente, permitiendo que transitaran entre dimensiones con una facilidad natural. No experimentaban la resistencia espiritual que frecuentemente hacía de la muerte adulta un proceso más complejo y prolongado. Sofía describía cómo los niños moribundos frecuentemente relataban visiones de jardines infinitos llenos de flores que nunca habían visto en la tierra, pero que reconocían como familiares. Hablaban de música que parecía venir de todas partes a la vez, creando una sinfonía de amor y alegría que trascendía cualquier experiencia sensorial humana. Mencionaban colores que no existían en el espectro visible terrestre, pero que sus almas reconocían como los verdaderos colores de la creación divina. Uno de los relatos más conmovedores involucraba a una niña de 4 años que en sus últimos momentos comenzó a describir un gran encuentro que la esperaba. Hablaba de decenas de personas que vendrían a recibirla, algunas que había conocido en la tierra y otras que siempre habían formado parte de su familia espiritual. No había tristeza en sus palabras, solo una anticipación jubilosa como si estuviera preparándose para la fiesta más maravillosa de su existencia. Sofía percibió que estas experiencias no eran únicas a las culturas occidentales. Había documentado casos similares en diferentes continentes, sugiriendo que la naturaleza universal del alma trascendía barreras culturales, lingüísticas y religiosas. Niños tibetanos hablaban de encuentros con lamas reencarnados. Niños africanos describían ancestros tribales que venían a buscarlos. Niños indígenas americanos relataban visiones de espíritus animales que los guiarían en el viaje final. Independientemente del contexto cultural, la esencia de la experiencia permanecía consistente. La muerte como una transición celebrada, no temida. El archivo también revelaba la lucha personal de Sofía con el escepticismo institucional. Ella había intentado, en varias ocasiones, compartir sus descubrimientos con la comunidad médica, esperando que pudieran desarrollar enfoques más compasivos para cuidar de niños terminales. Pero encontró resistencia sistemática. Médicos que inicialmente mostraban interés rápidamente retrocedían cuando percibían las implicaciones espirituales de sus investigaciones. Hospitales que habían permitido su presencia comenzaron a restringir su acceso, temiendo controversias o demandas legales. Esa resistencia llevó a Sofía a trabajar de forma más discreta, ofreciendo orientación espiritual a través de redes informales de enfermeras y capellanes que reconocían el valor de su perspectiva. Ella entrenó a otros médiums para identificar las señales de comunicación espiritual en niños moribundos, creando una red no oficial de apoyo que operaba paralelamente al sistema médico convencional. Ese trabajo, aunque menos visible públicamente, quizás haya sido su contribución más significativa a la humanidad. Si tienes interés en explorar más estas revelaciones extraordinarias sobre la naturaleza del alma y los misterios de la existencia, considera seguir nuestro contenido, donde continuamos desentrañando archivos y testimonios que iluminan los aspectos más profundos de la experiencia humana y espiritual. En las grabaciones finales, Sofía abordaba una cuestión que la había perturbado durante décadas. ¿Por qué algunos niños parecían resistir el proceso de transición mientras que otros lo abrazaban con alegría natural? Sus observaciones sugirieron que la diferencia estaba relacionada con la naturaleza específica de cada alma y su propósito encarnacional. Algunos niños venían a la Tierra con misiones específicas que podían ser cumplidas en poco tiempo, mientras que otros llegaban con lecciones más complejas que requerían experiencias más largas. Los niños que resistían la transición frecuentemente tenían vínculos kármicos más profundos con familiares terrestres o misiones inconclusas que sus almas jóvenes aún no conseguían comprender plenamente.
En esos casos, Sofía observó que el proceso de muerte se volvía más gradual, permitiendo que los niños procesaran emocionalmente la separación mientras gradualmente se abrían a las realidades espirituales que los aguardaban. Ella relató el caso de un niño de 7 años que, diagnosticado con una enfermedad terminal, pasó meses luchando contra la idea de partir. No por miedo a la muerte, sino por una sensación intuitiva de que su madre no podría lidiar con la pérdida. Durante sus visiones, él veía constantemente a su familia espiritual intentando consolarlo, pero también percibía la angustia de su madre terrenal. Solo cuando la madre comenzó a aceptar espiritualmente su partida, hablando abiertamente sobre su viaje al cielo y asegurando que estaría bien, el niño consiguió relajarse y permitir que la transición ocurriera naturalmente. Sofía percibió que esos casos ilustraban la interconexión profunda entre las almas encarnadas y cómo el amor trasciende las dimensiones físicas. Los niños moribundos frecuentemente se convertían en mediadores espirituales no solo para sus propias transiciones, sino para el crecimiento espiritual de todos a su alrededor. Sus experiencias con el mundo espiritual acababan tocando a médicos, enfermeras, familiares e incluso extraños, plantando semillas de despertar espiritual que florecerían años después. Uno de los aspectos más fascinantes documentados por Sofía era la capacidad de los niños de servir como puentes entre dimensiones incluso después de la muerte. Ella relató numerosos casos donde niños que habían transitado continuaban apareciendo para familiares, especialmente para otros niños de la familia. Esas visitas no eran apariciones en el sentido tradicional, sino comunicaciones amorosas destinadas a mantener los vínculos familiares y ofrecer consuelo durante el proceso de duelo. Una madre había compartido con Sofía cómo su hija de 5 años, fallecida por cáncer, continuaba visitando a su hermano gemelo. El niño, inicialmente devastado por la pérdida, comenzó a relatar conversaciones nocturnas con la hermana que le aseguraba que estaba feliz y esperando por él en el futuro, pero que él necesitaba vivir su vida terrenal completamente antes de reunirse nuevamente. Esas visitas continuaron por varios años, gradualmente disminuyendo conforme el niño maduraba y desarrollaba sus propias defensas psíquicas adultas. Sofía observó que estas comunicaciones póstumas eran más comunes entre niños porque mantenían la flexibilidad espiritual necesaria para percibir múltiples dimensiones simultáneamente. Los adultos, condicionados por la realidad física, frecuentemente bloqueaban inconscientemente estas percepciones, incluso cuando desesperadamente deseaban contacto con hijos fallecidos. La ironía era que, cuanto más intensamente los adultos buscaban estas comunicaciones, más difícil se volvía recibirlas, pues la desesperanza creaba interferencias energéticas que oscurecían los canales espirituales naturales. El archivo revelaba también las propias experiencias místicas de Sofía durante estos encuentros con niños moribundos. Ella describía cómo, al estar presente durante las transiciones, frecuentemente era capaz de percibir a los seres espirituales que venían a buscar a los niños. No eran figuras etéreas o fantasmagóricas, sino presencias radiantes de amor incondicional que emanaban una luz que parecía provenir de dimensiones más allá de la comprensión humana normal. En una ocasión particularmente memorable, mientras acompañaba a una niña de 6 años en sus momentos finales, Sofía relata haber visto a una mujer majestuosa de apariencia maternal. La presencia irradiaba una autoridad espiritual que trascendía cualquier jerarquía terrenal, y Sofía intuitivamente comprendió que se trataba de una guía espiritual de altísimo nivel, posiblemente aquella a los cristianos llaman Virgen María o que otras tradiciones conocen con diferentes nombres. La entidad no pronunció palabras audibles, pero se comunicó directamente con la conciencia de la niña, transmitiendo garantías de amor eterno y protección infinita. La niña, que había estado semi-inconsciente debido a la medicación, de repente abrió los ojos con una claridad sorprendente. Su rostro se iluminó con una alegría que parecía venir de otra dimensión, y extendió los brazos como si estuviera siendo abrazado por alguien invisible a los ojos físicos. Sus últimas palabras fueron: «Es tan hermosa, mamá. Dice que voy a vivir en su palacio». Momentos después, la niña expiró con una sonrisa serena que permaneció en su rostro incluso después de la muerte física. Sofía percibió que estas experiencias no eran coincidencias o proyecciones de sus propios deseos espirituales.
Seguían patrones consistentes que sugerían una realidad objetiva del mundo espiritual que se volvía accesible en los momentos de transición. Los niños, por su naturaleza menos condicionada, servían como ventanas naturales a estas dimensiones superiores, permitiendo que observadores sensitivos como ella vislumbraran verdades que normalmente permanecían veladas. El archivo también documentaba la evolución del propio entendimiento de Sofía sobre la naturaleza del alma. Ella había concluido que los niños no eran almas menos desarrolladas, como algunas tradiciones espirituales sugerían, sino que frecuentemente eran seres altamente evolucionados que elegían encarnaciones breves para cumplir misiones específicas o para ofrecer lecciones de amor incondicional a aquellos que quedaban atrás. Sus muertes, aunque dolorosas para las familias terrenales, servían como catalizadores para el despertar espiritual de muchas personas. Ella relataba el caso de una familia atea que, después de acompañar las visiones espirituales de su hijo moribundo, comenzó a cuestionar sus creencias materialistas. El niño, de apenas 4 años, había comenzado a hablar sobre Jesús y ángeles semanas antes de su muerte, usando lenguaje y conceptos que jamás había aprendido en su educación secular. Sus descripciones eran tan vívidas y consistentes que gradualmente convencieron a los padres de que él estaba realmente experimentando encuentros espirituales genuinos. El impacto se extendió más allá de la familia inmediata. Médicos y enfermeras que presenciaron las experiencias del niño comenzaron a cuestionar sus propias perspectivas sobre la muerte y el más allá. Algunos buscaron a Sofía años después, compartiendo cómo aquella experiencia había plantado semillas de despertar espiritual que continuaban creciendo en sus vidas. El niño, a través de su breve encarnación y transición consciente, había tocado a decenas de personas de maneras que resonarían por generaciones. Sofía percibió que estos niños frecuentemente venían con contratos espirituales específicos, acuerdos hechos en el plano astral antes de la encarnación. Sus familias terrenales, aunque inconscientes de estos acuerdos, habían accedido a participar en estas experiencias como parte de sus propios crecimientos espirituales. El dolor de la pérdida, aunque real e intenso, servía como un catalizador para la expansión de la conciencia y el desarrollo de la compasión. En los últimos tramos de las grabaciones, Sofía abordaba una cuestión que la había perturbado profundamente: el papel de las instituciones religiosas en la interpretación de estas experiencias. Ella había observado cómo diferentes tradiciones reaccionaban a los relatos de niños moribundos, y se sentía frustrada con la tendencia a forzar estas experiencias universales en moldes doctrinarios específicos. Niños cristianos relataban visiones de Jesús y ángeles, pero también de abuelos no cristianos e incluso de mascotas fallecidas. Niños de familias musulmanas describían encuentros con figuras islámicas, pero también con parientes que habían practicado otras religiones. Niños de hogares agnósticos tenían visiones de seres de luz que trascendían cualquier categoría religiosa específica. Sofía concluyó que el mundo espiritual era infinitamente más inclusivo y amoroso de lo que cualquier doctrina humana podría expresar. Ella lamentaba cómo líderes religiosos frecuentemente intentaban apropiarse de estas experiencias para validar sus propias creencias, perdiendo la oportunidad de reconocer la verdad universal que trasciende todas las divisiones sectarias. Niños, en su inocencia espiritual, estaban relatando la realidad del amor divino incondicional, pero adultos condicionados transformaban sus palabras en argumentos teológicos. El archivo culminaba con las reflexiones finales de Sofía sobre el significado de estas experiencias para la humanidad como un todo. Ella había concluido que los niños moribundos eran regalos espirituales ofrecidos a la humanidad, oportunidades para recordar verdades fundamentales sobre la naturaleza de la existencia que la sociedad moderna había olvidado. Sus transiciones no eran tragedias que lamentar, sino celebraciones que honrar. En sus palabras finales, grabadas apenas semanas antes de su propia muerte, Sofía expresaba una gratitud profunda por haber sido elegida para presenciar estas experiencias sagradas.
Ella había comprendido que su propia misión terrenal estaba completándose y que pronto experimentaría personalmente las verdades que había observado en tantos niños a lo largo de su vida. No había miedo en su voz, sino una anticipación serena de un reencuentro glorioso con todos aquellos pequeños seres que habían partido antes que ella. El archivo culminaba con una oración que Sofía había escrito para todos los niños que estaban haciendo la transición. Palabras que ella esperaba fueran compartidas con las familias que enfrentaban estas experiencias. Era una plegaria de liberación y celebración, reconociendo que la muerte no era un fin, sino una transformación en algo infinitamente más bello y pleno. A través de estas grabaciones prohibidas, Sofía Álvarez había dejado un legado que trascendía su controversia famosa pública. Había documentado con una honestidad conmovedora algunas de las experiencias más sagradas de la existencia. Sus observaciones sobre los niños moribundos ofrecían no solo consuelo a las familias en duelo, sino una ventana a verdades universales sobre la naturaleza eterna del alma y el amor incondicional que impregna toda la creación. El archivo permaneció sellado no por vergüenza o miedo, sino por respeto a la sagralidad de las experiencias que contenía. Ahora, finalmente revelado, sirve como un poderoso testimonio de que la muerte no es el fin del viaje humano, sino solo una transición a dimensiones de existencia más gloriosas y plenas. Los niños, en su sabiduría espiritual natural, siempre lo supieron. A través de los ojos de Sofía Álvarez, finalmente podemos vislumbrar esa verdad también.